Estás a punto de entrar a un rincón donde la noche habla. Si decides quedarte, suscríbete, deja tu like y comparte en los comentarios desde donde nos escuchas. Aquí, algunas historias no quieren ser contadas. Empecemos. Antes de contarles lo que me pasó, quiero que sepan que soy una persona completamente normal. No creo en cosas raras, nunca me han interesado las historias de fantasmas, y siempre he pensado que todo tiene una explicación lógica. Trabajo en una oficina, tengo familia, amigos, una vida común y corriente. Pero después de lo que viví aquella noche en el cementerio de mi pueblo, ya no puedo dormir tranquilo, ya no puedo cerrar los ojos sin ver esas cosas que vi. Y lo peor de todo es que sé que lo que pasó fue real, tan real como el aire que respiro ahora mientras les cuento esto. Mi nombre es Ricardo Maldonado Torres y soy de un pueblo pequeño en Veracruz, México. Tengo 32 años y toda mi vida la he pasado aquí, en este lugar donde todos nos conocemos. El cementerio del que les voy a hablar está en las afueras del pueblo, rodeado por un terreno baldío y algunos árboles viejos que parecen estar muertos desde hace años. De niño pasaba por ahí cuando iba a casa de mi abuela, pero nunca le presté mucha atención. Era solo un cementerio viejo, olvidado, con tumbas descuidadas y rejas oxidadas. Todo comenzó hace 3 meses, en abril de este año. Mi tío Marcos había fallecido después de una enfermedad larga y dolorosa. Era el hermano menor de mi mamá, y siempre fue muy cercano a mí cuando era niño. Me enseñó a andar en bicicleta, me llevaba a pescar al río, me contaba historias de cuando era joven. Su partida nos dolió mucho a todos, pero especialmente a mi mamá, que no dejaba de llorar en el velorio. El día del entierro fue un martes lluvioso. El cielo estaba gris oscuro y el viento soplaba fuerte, moviendo las ramas de los árboles del cementerio con un sonido que me puso nervioso desde que llegamos. Había como unas 20 personas en el funeral, familiares y amigos cercanos. El padre del pueblo dijo unas palabras, rezamos, y luego bajaron el ataúd a la tierra. Recuerdo que en ese momento sentí algo extraño, como si alguien me estuviera observando desde lejos, pero cuando volteé solo vi las tumbas vacías y los árboles moviéndose con el viento. Después del entierro, todos regresamos a casa de mi mamá para el rezo. Comimos, platicamos sobre mi tío, recordamos los buenos momentos. Fue un día triste pero también reconfortante estar con la familia. Cuando terminó todo, ya eran como las 8 de la noche y empecé a recoger las cosas junto con mis primos. Mi mamá se veía cansada, agotada de tanto llorar, así que decidí quedarme a dormir en su casa para hacerle compañía. Esa noche no pude dormir bien. Me la pasé dando vueltas en la cama, pensando en mi tío, en los recuerdos que tenía de él. Como a las 2 de la mañana, me levanté a tomar agua, y cuando pasé por la ventana de la sala, miré hacia la calle. No sé por qué, pero en ese momento pensé en el cementerio. Pensé en mi tío ahí, solo, en la oscuridad. Sé que suena tonto porque obviamente él ya no está. Ya no siente nada, pero no pude evitar sentir una tristeza profunda. Los días pasaron y la vida siguió su curso normal. Volví a mi trabajo, a mi rutina. Pero había algo que no me dejaba en paz. Todas las noches soñaba con el cementerio. Soñaba que caminaba entre las tumbas, que escuchaba voces llamándome, que veía sombras moviéndose entre los árboles. Siempre me despertaba sudando, con el corazón latiendo rápido. Le comenté a mi esposa Laura sobre los sueños y ella me dijo que era normal, que estaba procesando la muerte de mi tío, que el duelo toma tiempo. Pero los sueños no paraban, se volvieron más intensos, más vívidos. Empecé a ver detalles específicos del cementerio en mis sueños, lugares que ni siquiera recordaba haber visto el día del entierro. Veía una tumba vieja con una cruz rota, una estatua de un ángel sin cabeza, un mausoleo con la puerta entreabierta. Y siempre, había alguien o algo observándome desde las sombras. Una noche, como 3 semanas después del funeral, tuve el sueño más perturbador de todos. Soñé que estaba parado frente a la tumba de mi tío a medianoche. Había niebla por todos lados, tan espesa que apenas podía ver mis propias manos. De repente, escuché la voz de mi tío llamándome por mi nombre. Ricardo, decía. Ricardo, ayúdame.
Su voz sonaba desesperada, angustiada. Yo intentaba acercarme a la tumba, pero mis piernas no se movían. Estaba paralizado, y entonces vi una mano saliendo de la tierra, una mano pálida y sucia que se extendía hacia mí, tratando de alcanzarme. Me desperté gritando. Laura se levantó asustada, encendió la luz y me abrazó. Estaba empapado en sudor, temblando. No podía dejar de pensar en esa mano, en la voz de mi tío pidiendo ayuda. Laura me dijo que necesitaba hablar con alguien, tal vez un psicólogo, que los sueños me estaban afectando demasiado. Yo asentí, pero en el fondo sabía que no era solo un sueño. Había algo más, algo que no podía explicar con palabras. Al día siguiente, en el trabajo, no pude concentrarme en nada. Mis compañeros me preguntaban si estaba bien porque me veían distraído, ausente. Yo solo les decía que estaba cansado, que no había dormido bien, pero la verdad era que no podía dejar de pensar en el cementerio, en esos sueños, en la sensación de que algo andaba mal. Esa tarde, después de salir del trabajo, tomé una decisión que cambiaría todo. Decidí ir al cementerio. No sé qué esperaba encontrar ahí. Tal vez solo quería ver la tumba de mi tío de día, en plena luz, para convencerme de que todo estaba en mi cabeza, que los sueños eran solo producto de mi imaginación y mi dolor. Pensé que si iba y veía que todo estaba normal, tranquilo, los sueños se detendrían. Llegué al cementerio como a las 5 de la tarde. El sol todavía estaba alto, pero había algo en el ambiente que se sentía pesado, incómodo. El lugar estaba completamente vacío. No había nadie más ahí. Las rejas de la entrada estaban abiertas, oxidadas, haciendo un sonido chirriante cuando las empujé para entrar. Caminé por el sendero principal, pasando por tumbas viejas cubiertas de musgo y hierbas que nadie había cortado en años. La tumba de mi tío estaba hacia el fondo del cementerio, cerca de la pared que divide el terreno del campo baldío. Cuando llegué, me quedé ahí parado, mirando la tierra recién removida, las flores marchitas que habíamos puesto el día del entierro. Había una cruz de madera con su nombre grabado. Todo se veía normal, como debía verse. Me sentí un poco tonto por haber ido, por haberme dejado llevar por unos sueños. Estuve ahí como 10 minutos rezando en silencio, hablándole a mi tío en mi mente. Le dije que lo extrañaba, que cuidaría de mi mamá, que descansara en paz, y justo cuando estaba por irme, cuando empezaba a caminar de regreso hacia la salida, escuché algo. Un sonido que venía de atrás de mí, del área donde estaba la tumba de mi tío. Me quedé helado. Era un sonido como de rasguños, como si alguien estuviera arañando la tierra con las uñas. Me di la vuelta lentamente y miré hacia la tumba, pero no vi nada. El sonido se detuvo. Pensé que tal vez había sido un animal, un gato o un perro callejero. Pero entonces lo escuché otra vez, más fuerte, más claro, y esta vez venía de debajo de la tierra. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Me acerqué despacio a la tumba, tratando de convencerme de que era mi imaginación, que el sonido venía de otro lado. Pero mientras más me acercaba, más claro se escuchaba. Era definitivamente un rasguño, como si algo estuviera tratando de salir desde abajo. Me arrodillé junto a la tierra y puse mi oído cerca. El sonido se detuvo de inmediato. Todo quedó en silencio absoluto. No se escuchaba ni un pájaro, ni el viento, nada. Era un silencio tan profundo que me asustó más que el mismo rasguño. Me levanté rápido y empecé a caminar hacia la salida, pero mis piernas temblaban tanto que casi me caigo. Cuando estaba a mitad del camino, escuché mi nombre. Ricardo. Era un susurro apenas audible, pero lo escuché claro. Venía de atrás de mí. No me atreví a voltear. Seguí caminando, más rápido ahora, casi corriendo. Ricardo, volvió a decir la voz, esta vez más fuerte, más urgente. Sonaba como mi tío, pero al mismo tiempo no era su voz. Era algo imitándolo, algo que estaba usando su voz para llamarme. Salí corriendo del cementerio sin mirar atrás. Llegué a mi carro y arranqué tan rápido que las llantas rechinaron. Mientras manejaba de regreso a casa, mis manos no dejaban de temblar en el volante. Seguía escuchando esa voz en mi cabeza, llamándome, susurrándome. Cuando llegué a casa,
Laura me vio entrar y se preocupó al instante. Me preguntó qué me había pasado, por qué estaba tan pálido. Yo no supe qué decirle. No podía contarle lo que había escuchado porque ni yo mismo lo entendía. Esa noche los sueños regresaron peor que nunca. Soñé que estaba de nuevo en el cementerio, pero esta vez era de noche. Había luna llena, y su luz hacía que las tumbas se vieran plateadas, fantasmales. Yo caminaba entre ellas sin poder controlar mis pasos, como si algo me estuviera jalando hacia la tumba de mi tío. Cuando llegué ahí, la tierra estaba removida, había un hoyo profundo, y desde el fondo de ese hoyo mi tío me miraba con ojos vacíos, completamente negros. «Ayúdame, Ricardo», decía. «Estoy atrapado. Necesito salir». Me desperté otra vez gritando. Laura ya no sabía qué hacer conmigo. Me dijo que tenía que buscar ayuda, que esto no era normal. Yo estuve de acuerdo, pero sabía que ningún doctor o psicólogo podría explicar lo que me estaba pasando. Esto era algo diferente, algo que iba más allá de la mente. Los siguientes días fueron horribles. No podía comer, no podía dormir bien. Me la pasaba pensando en el cementerio. En el trabajo me llamaron la atención porque cometí varios errores en unos documentos importantes. Laura me rogó que tomara unos días libres, que descansara. Yo acepté, pero sabía que descansar no iba a resolver nada. Una tarde, estaba en casa solo porque Laura había ido al supermercado cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Contesté y del otro lado solo había silencio. «Hola», dije. «¿Quién habla?» Nada. Pero entonces escuché una respiración pesada, lenta, y después, esa voz. «Ricardo, ven al cementerio. Tenemos que hablar». Era la voz de mi tío otra vez, pero distorsionada, como si viniera de muy lejos, o de debajo del agua. Colgué inmediatamente. El teléfono se me cayó de las manos. Estaba temblando de pies a cabeza. Revisé el número que había llamado, pero no había registro de ninguna llamada. Mi teléfono mostraba que no había recibido ninguna llamada en todo el día. Pero yo la había escuchado, tan clara como escucho mi propia voz ahora. Esa noche le conté todo a Laura. Le conté sobre los sonidos en el cementerio, sobre la voz que escuché, sobre la llamada telefónica. Ella me escuchó con preocupación y me abrazó. Me dijo que tal vez debíamos hablar con el padre del pueblo, pedirle que bendijera la tumba de mi tío, que rezara por él. Yo pensé que sonaba ridículo, pero estaba tan desesperado que acepté cualquier cosa. Al día siguiente fuimos a buscar al padre Gonzalo. Es un señor mayor que ha estado en nuestro pueblo desde hace más de 30 años. Le contamos lo que me estaba pasando, y él nos escuchó con seriedad. Cuando terminé de hablar, él se quedó callado por un momento pensando. Luego me preguntó si mi tío había tenido una muerte tranquila. Yo le dije que había sufrido mucho los últimos meses, que la enfermedad lo había consumido, que al final estaba muy confundido, a veces no nos reconocía. El padre Gonzalo asintió despacio. Me dijo que a veces las personas que sufren mucho antes de partir pueden quedar atrapadas, confundidas entre este mundo y el otro. Me dijo que iríamos juntos al cementerio a bendecir la tumba, a rezar por el descanso de mi tío. Sentí un alivio enorme al escuchar eso. Finalmente alguien me estaba tomando en serio, alguien que entendía que lo que me pasaba era real. Quedamos de vernos al día siguiente en el cementerio a las 4 de la tarde. Yo pasé esa noche sin dormir, esperando que llegara el momento. Laura se quedó despierta conmigo, sosteniéndome la mano, dándome valor. Cuando finalmente salió el sol, me sentí un poco mejor. Pensé que después de la bendición todo volvería a la normalidad. Los sueños se detendrían. La voz dejaría de llamarme. Llegamos al cementerio un poco antes de las 4. El padre Gonzalo ya estaba ahí esperándonos en la entrada. Traía su Biblia y un frasco con agua bendita. Caminamos juntos hacia la tumba de mi tío. Era un día soleado, pero hacía un frío extraño. Un frío que no correspondía a la temporada. Laura me apretó la mano cuando vio la tumba. El padre empezó a rezar en latín, rociando agua bendita sobre la tierra. Yo cerré los ojos y recé con él, pidiendo por el descanso de mi tío, por mi propia paz mental. Estuvimos ahí como 20 minutos. Cuando el padre terminó, me puso la mano en el hombro y me dijo que todo estaría bien ahora, que mi tío podría descansar en paz.
Nos fuimos del cementerio y esa noche, por primera vez en semanas, dormí sin soñar. Desperté al día siguiente sintiéndome renovado, esperanzado. Laura me preparó el desayuno y platicamos sobre hacer un viaje corto para despejarme, tal vez ir a la playa unos días. Todo parecía volver a la normalidad, pero esa tarde, cuando estaba en el trabajo, recibí una llamada de mi mamá. Estaba llorando, histérica. Me decía que algo horrible había pasado, que había ido al cementerio a llevar flores a la tumba de mi tío y había encontrado la tierra removida, como si alguien hubiera estado cavando ahí. Había hoyos por todos lados alrededor de la tumba. Salí corriendo del trabajo y manejé directo al cementerio. Cuando llegué, mi mamá estaba ahí con 2 de mis tíos. Me acerqué a la tumba y me quedé paralizado. La tierra estaba completamente removida. Había marcas de arañazos por todos lados, como si alguien hubiera estado tratando de cavar con las manos. Pero lo más perturbador era que los rasguños parecían venir desde adentro, desde abajo de la tierra, como si algo hubiera estado tratando de salir. Llamamos a la policía. Vinieron 2 oficiales que revisaron el área. Dijeron que probablemente habían sido vándalos o animales salvajes, pero yo sabía que eso no era posible. Los rasguños eran muy específicos, muy deliberados, y además, no había huellas de zapatos alrededor, no había señales de que alguien hubiera estado ahí excepto por la tierra removida. Los policías se fueron después de tomar unas fotos y hacer un reporte. Mis tíos ayudaron a arreglar la tierra de nuevo, a acomodar las flores. Mi mamá no paraba de llorar. Decía que alguien estaba faltándole el respeto a su hermano. Yo no dije nada, pero por dentro estaba aterrado. Sabía que esto no había sido obra de personas ni de animales. Era algo más, algo que yo había despertado con mis visitas al cementerio. Esa noche no pude quedarme en casa. Le dije a Laura que necesitaba respuestas, que tenía que volver a hablar con el padre Gonzalo. Ella me rogó que no fuera, que dejara las cosas así, pero yo no podía. Necesitaba entender qué estaba pasando. Fui a la casa del padre Gonzalo como a las 9 de la noche. Él me recibió con preocupación cuando vio mi cara. Le conté sobre la tierra removida, sobre los rasguños. Su expresión cambió, se puso serio, preocupado. Me dijo que entrara, que necesitábamos hablar. Me senté en la sala de su casa mientras él preparaba café. Cuando regresó, se sentó frente a mí y me miró directo a los ojos. «Ricardo», me dijo, «necesito que seas completamente honesto conmigo. Tu tío, antes de partir, dijo algo extraño, algo que te involucrara a ti». Yo negué con la cabeza, confundido. Mi mamá nunca me había mencionado nada así. El padre suspiró profundo y me contó algo que me heló la sangre. Resulta que en sus últimos días, cuando mi tío ya estaba muy enfermo y confundido, le había dicho al padre durante una confesión que había hecho algo terrible hace muchos años, algo que involucraba a una persona del pueblo que había desaparecido sin dejar rastro. El padre no me quiso dar detalles por el secreto de confesión, pero me dijo que mi tío había muerto con esa culpa, con ese peso en su alma, y que en su delirio final repetía mi nombre una y otra vez, diciendo que yo tenía que saber la verdad, que yo tenía que ayudarlo a liberarse. Me quedé helado en esa silla. No podía procesar lo que estaba escuchando. Mi tío, el hombre que me enseñó a andar en bicicleta, que me llevaba a pescar, había hecho algo horrible. Y ahora, de alguna manera, me estaba buscando desde el otro lado. El padre Gonzalo me puso la mano en el hombro y me dijo que algunas almas no pueden descansar cuando cargan con culpas tan grandes, que mi tío estaba atrapado, sufriendo, y que de alguna forma había creado un vínculo conmigo porque yo era la persona en quien más confiaba. Le pregunté qué podía hacer. El padre negó con la cabeza lentamente. Me dijo que él ya había hecho todo lo que podía, que la bendición debería haber funcionado, pero que claramente había fuerzas más oscuras en juego. Me recomendó que dejara de ir al cementerio, que no contestara si escuchaba la voz de nuevo, que tratara de seguir con mi vida. Pero yo sabía que eso era imposible. Esa noche, cuando regresé a casa, Laura me estaba esperando despierta. Me vio la cara y supo que algo muy malo había pasado. Le conté todo lo que el padre me había dicho. Ella empezó a llorar y me abrazó fuerte.
Me rogó que nos mudáramos, que dejáramos el pueblo, que empezáramos de nuevo en otro lugar lejos de aquí. Yo quería hacer eso, quería huir. Pero esa misma noche, a las 3 de la mañana, me desperté porque escuché golpes en la ventana de nuestra habitación. Laura también los escuchó. Nos quedamos congelados en la cama, abrazados, viendo la ventana. Los golpes continuaron cada vez más fuertes, más insistentes. Y entonces escuchamos la voz. «Ricardo, ábreme. Ricardo, necesito hablar contigo. Estoy solo. Estoy sufriendo». Laura gritó y encendió todas las luces de la casa. Yo me levanté temblando y me acerqué a la ventana. Abrí las cortinas con el corazón en la garganta. No había nadie ahí afuera, solo la noche oscura y el silencio. Pero en el cristal de la ventana había marcas de manos sucias de tierra, como si alguien hubiera estado tocando el vidrio desde afuera. Llamamos a la policía otra vez, pero cuando llegaron, las marcas ya no estaban. El vidrio estaba limpio. Los oficiales revisaron alrededor de la casa y no encontraron nada. Nos dijeron que probablemente habíamos tenido una pesadilla compartida por el estrés. Pero Laura y yo sabíamos lo que habíamos visto, lo que habíamos escuchado. No dormimos el resto de esa noche. Nos quedamos sentados en la sala con todas las luces encendidas, abrazados, esperando que amaneciera. Cuando finalmente salió el sol, tomamos una decisión. Íbamos a empacar nuestras cosas e irnos del pueblo ese mismo día. No nos importaba dejar el trabajo, la casa, todo. Solo queríamos alejarnos de ese lugar. Pasamos todo el día empacando. Llamé a mi mamá para decirle que nos íbamos por un tiempo, que necesitaba alejarme. Ella no entendió, pero respetó mi decisión. Como a las 6 de la tarde, ya teníamos el carro lleno con nuestras cosas más importantes. Estábamos listos para irnos. Solo faltaba una cosa. Yo sabía que tenía que ir al cementerio una última vez. Sé que suena absurdo después de todo lo que había pasado, pero sentía que si no iba, si no me despedía de alguna forma, esto me seguiría persiguiendo sin importar a dónde fuera. Laura me rogó que no fuera, pero yo estaba decidido. Le prometí que solo serían 10 minutos, que solo iría a decir unas palabras finales y regresaría. Llegué al cementerio cuando el sol empezaba a ocultarse. El cielo estaba naranja y rojo, y las sombras de las tumbas se alargaban por el suelo. Caminé hacia la tumba de mi tío con pasos lentos. La tierra había sido arreglada de nuevo, pero todavía se veían algunas marcas de los rasguños. Me arrodillé frente a la tumba y empecé a hablar. Le dije a mi tío que lo perdonaba por lo que fuera que hubiera hecho, que entendía que estaba sufriendo, que estaba atrapado, pero que yo no podía ayudarlo, que necesitaba dejarlo ir, que necesitaba seguir con mi vida. Le pedí que me dejara en paz, que dejara de buscarme, que encontrara su propio camino hacia donde fuera que las almas van después de esto. Mientras hablaba, empezó a oscurecer más rápido de lo normal. Miré hacia el cielo y vi que nubes negras habían cubierto el sol. Un viento frío empezó a soplar, moviendo las hojas secas por el suelo del cementerio. Y entonces sentí una mano en mi hombro. Me quedé completamente paralizado. La mano era fría, tan fría que podía sentir el hielo a través de mi camisa. Quise voltear, pero mi cuerpo no respondía. Y entonces escuché la voz, justo detrás de mí, tan cerca que podía sentir el aliento en mi oído. No puedes irte, Ricardo. Ahora tú también sabes la verdad. Ahora tú también cargas con esto. Estamos unidos para siempre. Logré girar la cabeza con todas mis fuerzas. No había nadie detrás de mí, pero cuando miré hacia abajo, hacia la tumba, vi que la tierra se estaba moviendo, se estaba hundiendo, como si algo la estuviera jalando desde abajo. Y entonces vi una mano saliendo de la tierra, pálida, cubierta de mugre, después otra mano, y lentamente, algo empezó a emerger del suelo. Corrí más rápido de lo que había corrido en toda mi vida. Escuchaba gritos detrás de mí, no sabía si eran míos o de otra cosa. Salí del cementerio tropezando, caí, me levanté y seguí corriendo. Llegué al carro y arranqué sin mirar atrás. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el volante. Cuando llegué a casa, Laura me vio y supo que algo terrible había pasado. No le dije nada.
Solo le grité que subiéramos al carro, que nos teníamos que ir ya, en ese mismo momento. Ella no hizo preguntas. Subimos al carro y salimos del pueblo mientras la noche caía por completo. Eso fue hace 2 meses. Ahora estamos viviendo en un departamento pequeño en la ciudad, a 5 horas de nuestro pueblo. Laura consiguió trabajo en una tienda y yo estoy buscando empleo. Cambiamos nuestros números de teléfono. No hemos vuelto a hablar con nadie del pueblo excepto con mi mamá, y solo por mensajes cortos. Pero las cosas no han mejorado. Los sueños continúan. Cada noche veo el cementerio, veo esa mano saliendo de la tierra, veo la cara de mi tío emergiendo del suelo con esos ojos negros y vacíos. Y lo peor es que ahora los sueños son diferentes. Ahora en los sueños, yo también estoy bajo la tierra. Estoy en un lugar oscuro, frío, y puedo escuchar voces a mi alrededor, docenas de voces susurrando. La semana pasada empezaron a pasar cosas extrañas en el departamento. Objetos que se mueven solos, luces que se apagan y encienden, ruidos en las paredes por las noches. Laura está aterrada. Quiere que nos mudemos otra vez, que busquemos ayuda, que hablemos con alguien, pero yo sé que no servirá de nada. Ayer en la madrugada, me desperté y vi una sombra parada junto a nuestra cama. Una sombra con la forma de un hombre. Se quedó ahí, observándome, durante lo que pareció una eternidad. Cuando encendí la luz, ya no estaba, pero en el espejo del tocador había un mensaje escrito con lo que parecía tierra. Decía: no puedes escapar, ahora eres parte de esto. Esta mañana recibí una llamada de mi mamá llorando. Me dijo que habían profanado más tumbas en el cementerio. No solo la de mi tío, sino 5 tumbas más. Todas removidas desde adentro, como si algo hubiera estado tratando de salir. La policía cerró el cementerio. La gente del pueblo está asustada. Hay rumores de que algo muy malo está pasando ahí. Yo sé qué es lo que está pasando. Mi tío me lo dijo esa noche en el cementerio, aunque yo no quise escucharlo. Sea lo que sea que él hizo, sea cual sea la verdad que carga, ahora también es mía. Me ha marcado. Me ha conectado con ese lugar, con esas cosas que están bajo la tierra. Anoche no dormí nada. Me quedé sentado en la sala mirando por la ventana hacia la calle oscura. Y justo antes del amanecer, cuando todo estaba en silencio, escuché unos rasguños. Venían de abajo, del departamento de abajo del nuestro. O tal vez venían de más abajo todavía, de la tierra misma. Laura me encontró esta mañana sentado en la misma posición. Me preguntó si había dormido y yo solo negué con la cabeza. Ella me miró con lágrimas en los ojos y me dijo que esto no podía seguir así, que tenía que buscar ayuda de verdad. Yo asentí, pero ambos sabemos que no hay ayuda para esto, porque ahora entiendo algo terrible. Mi tío no está tratando de salir de su tumba. Ya salió. Está aquí, conmigo, siguiéndome. Y no está solo. Ha traído consigo a otros, a las otras almas atrapadas en ese cementerio, todos cargando sus propias culpas, sus propios secretos oscuros. Y todos ellos me han elegido a mí por alguna razón que no comprendo. Esta noche, mientras escribo esto, puedo sentirlos alrededor. Puedo escuchar sus susurros en las paredes. Puedo ver sus sombras moviéndose en las esquinas de la habitación. Laura está dormida, pero sé que pronto ella también empezará a verlos, a escucharlos. Esta cosa se está expandiendo, creciendo, alimentándose de nuestro miedo. Ya no sé qué hacer. No hay a dónde ir. No hay forma de escapar. Cada vez que cierro los ojos veo ese cementerio. Veo esas tumbas abriéndose. Veo todas esas manos saliendo de la tierra. Y sé que eventualmente, cuando esta cosa termine conmigo, cuando me consuma completamente, yo también me convertiré en una de esas sombras. Yo también quedaré atrapado, sufriendo, buscando a alguien más para compartir esta carga. El sol está saliendo ahora, pero no me trae ningún consuelo, porque sé que es solo cuestión de tiempo. Sea lo que sea que mi tío despertó, sea cual sea la oscuridad que liberó de ese cementerio, ahora vive en mí. Y no hay forma de detenerla. Anoche soñé que cavaba mi propia tumba en ese cementerio.
Cavaba y cavaba mientras las sombras me observaban, y cuando finalmente el hoyo fue lo suficientemente profundo, yo mismo me acosté en él, y la tierra empezó a cubrirme sola. Sentía el peso de la tierra sobre mi pecho, sobre mi cara, entrando por mi nariz y mi boca, y lo último que escuché antes de despertar fue la voz de mi tío susurrando: «Bienvenido a casa, Ricardo. Ahora estaremos juntos para siempre». No sé cuánto tiempo más podré resistir, tal vez días, tal vez horas. Laura me preguntó esta mañana si quería regresar al pueblo, enfrentar esto de alguna manera. Pero yo sé que no importa. El cementerio ya no está solo en ese pueblo. El cementerio está dentro de mí ahora. Lo cargo a donde sea que vaya, y cada noche que pasa, siento que me hundo un poco más en esa oscuridad. Pronto ya no podré distinguir entre estar despierto o dormido, entre estar vivo o estar con ellos bajo la tierra. Y cuando ese momento llegue, cuando finalmente me pierda por completo en esa oscuridad, sé que buscaré a alguien más, tal como mi tío me buscó a mí, porque eso es lo que hacen las cosas que están atrapadas en ese lugar. Nunca descansan, nunca se detienen, solo buscan y buscan, arrastrando a otros con ellos a ese pozo sin fondo de sufrimiento y desesperación. Y yo ya no puedo escapar. Hay lugares donde la línea entre nuestro mundo y algo más se vuelve tan delgada que casi puedes sentir cómo se rompe. Los cementerios no son solo espacios donde descansa la gente que ya no está con nosotros. Son portales silenciosos donde el tiempo se detiene y donde, a veces, lo que dejamos atrás se niega a irse del todo. Esta es la historia de alguien que aprendió esa verdad de la forma más terrible posible. Una persona común que cometió el error de pensar que la soledad en un camposanto era solo eso, soledad. Pero descubrió que nunca, jamás, estamos realmente solos en esos lugares. Y que hay cosas peores que el miedo a lo desconocido. Está el miedo a saber que lo desconocido te ha encontrado y no te dejará ir. Mi nombre es Roberto Domínguez Herrera y soy de un pueblo pequeño en Puebla, México. Tengo 32 años y trabajo como técnico en una tienda de aparatos electrónicos. Nunca he sido de los que creen en cosas raras. Siempre he pensado que los fantasmas y todo eso son inventos de la gente para asustarse. Pero lo que me pasó hace 3 meses cambió todo lo que creía saber sobre la realidad. Todo comenzó un martes por la tarde. Mi abuela había dejado este mundo hacía exactamente 1 año, y yo había prometido visitarla cada aniversario. El cementerio donde está enterrada queda a las afueras del pueblo, rodeado de árboles viejos y un camino de tierra que casi nadie usa ya. Es un lugar olvidado donde la mayoría de las tumbas tienen décadas de antigüedad, y las familias ya no van mucho. Ese día salí tarde del trabajo. Eran casi las 5 de la tarde cuando tomé mi camioneta y manejé hacia allá. El cielo estaba gris, lleno de nubes pesadas que amenazaban con soltar lluvia en cualquier momento. Debí haberlo tomado como una señal, pero yo solo pensaba en cumplir mi promesa, en llegar, dejar las flores que había comprado y volver a casa antes de que oscureciera. Cuando llegué al cementerio no había nadie. El portón de hierro estaba abierto, oxidado y haciendo un sonido horrible cuando lo empujé. El lugar estaba más descuidado de lo que recordaba. La hierba crecía alta entre las tumbas, y muchas de las cruces estaban torcidas o rotas. Caminé por el sendero principal, sintiendo cómo mis zapatos se hundían en la tierra húmeda. La tumba de mi abuela estaba al fondo, cerca de un árbol enorme que siempre me había dado un poco de miedo cuando era niño. Sus ramas se extendían como brazos retorcidos, y su sombra cubría varias tumbas alrededor. Llegué hasta allí y me arrodillé. Limpié la lápida con mi mano, quité las hojas secas y coloqué las flores frescas que había traído. Mientras estaba ahí, hablándole en voz baja como siempre hacía, sentí algo extraño. Era como si alguien me estuviera observando. Esa sensación incómoda que te hace voltear aunque no quieras. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. El cementerio seguía vacío, solo yo entre todas esas tumbas silenciosas. Me dije a mí mismo que era mi imaginación, que estar solo en un lugar así te juega trucos en la mente. Pero la sensación no se iba. Al contrario, se hacía más fuerte. Era como si algo invisible estuviera parado justo detrás de mí,
respirando cerca de mi cuello. Me levanté rápido, con el corazón latiéndome más fuerte de lo normal. Decidí que ya era hora de irme. Ya había cumplido mi promesa, pero cuando me di la vuelta para caminar de regreso al portón, lo vi. A unos 20 metros de donde yo estaba, entre dos tumbas viejas había una figura. Era la silueta de una persona completamente quieta, mirando en mi dirección. No podía ver su cara porque la luz ya estaba bajando y las sombras del árbol lo cubrían casi todo. Pero podía sentir sus ojos sobre mí. Por un momento me quedé paralizado. No sabía si gritar o correr. Pero entonces pensé que tal vez era alguien más que había venido a visitar a un familiar. Me sentí tonto por asustarme así. Levanté la mano para saludar, tratando de ser amable. La figura no se movió. No respondió mi saludo. Solo se quedó ahí completamente inmóvil como una estatua. Algo en eso me puso muy nervioso. La gente normal reacciona cuando la saludas. Se mueve, responde, hace algo. Pero esta persona, o lo que fuera, no hacía nada. Empecé a caminar hacia la salida, tratando de no correr pero sintiendo cada vez más miedo. No quería darle la espalda a esa figura, pero tampoco quería quedarme más tiempo ahí. Mientras caminaba, volteaba cada pocos pasos para ver si seguía en el mismo lugar. Y sí, ahí estaba. Pero ahora parecía estar más cerca. No la había visto moverse, pero definitivamente estaba más cerca que antes. Mi respiración se aceleró. El corazón me golpeaba el pecho tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Apreté el paso. Ya no me importaba parecer asustado. Solo quería salir de ahí. Pero entonces escuché algo que me heló la sangre. Un sonido bajo, como un susurro, pero no podía entender las palabras. Venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Era como si el mismo aire estuviera hablando. Miré hacia atrás una vez más y sentí que las piernas casi se me doblaban del miedo. La figura ya no estaba entre las tumbas. Ahora estaba parada en medio del sendero, bloqueando mi camino hacia la salida. Y aunque todavía no podía ver su cara con claridad, podía jurar que estaba sonriendo. Una sonrisa que no era normal, que era demasiado amplia, demasiado extraña. Retrocedí sin pensar, alejándome de esa cosa. Mi mente gritaba que corriera, pero mis piernas no respondían bien. Me tropecé con una raíz que sobresalía del suelo y caí de espaldas entre dos tumbas. El dolor en mi espalda fue inmediato, pero el miedo era mucho peor. Desde el suelo, vi cómo la figura empezaba a moverse. No caminaba como una persona normal. Sus movimientos eran raros, como si sus articulaciones no funcionaran bien. Se acercaba lentamente pero con determinación. Y ese susurro se hacía más fuerte, más claro. Ahora podía escuchar mi nombre entre los sonidos. Roberto, Roberto. Una y otra vez. Me levanté como pude, ignorando el dolor en la espalda y las manos raspadas. Ya no pensaba con claridad. El instinto de supervivencia había tomado control de todo mi cuerpo. Empecé a correr, pero no hacia la salida principal porque esa cosa estaba bloqueando el camino. Corrí hacia el otro lado del cementerio, donde recordaba que había una parte de la barda que estaba rota. Mis pies tropezaban con las tumbas y las raíces. Casi me caigo 2 veces más, pero logré mantener el equilibrio. El susurro seguía ahí, en mis oídos, diciendo mi nombre una y otra vez. Roberto. Roberto. Y ahora escuchaba más voces. No era solo una, eran muchas, todas susurrando al mismo tiempo. Todas llamándome. Miré hacia atrás mientras corría y lo que vi me hizo soltar un grito que salió de lo más profundo de mi pecho. La figura ya no estaba sola. Ahora había más. 3, 4, tal vez 5 siluetas oscuras que salían de entre las tumbas. Todas se movían de esa forma horrible y antinatural. Todas venían hacia mí. Llegué hasta donde recordaba que estaba el hueco en la barda, pero no lo encontré. La barda estaba completa, sin ninguna abertura. Mi corazón se hundió. Estaba atrapado. Miré desesperado buscando otra salida. Cualquier forma de escapar de ese lugar maldito. Las figuras se acercaban más. Ahora podía verlas mejor y eso era peor que no verlas. No tenían caras definidas. Era como si sus rostros fueran manchas borrosas donde deberían estar los ojos, la nariz, la boca.
pero esas manchas se movían, se retorcían, y de ellas salían esos susurros terribles. Corrí pegado a la barda buscando cualquier cosa. Mis manos tocaban la pared fría mientras mis ojos no dejaban de vigilar a esas cosas que me seguían. Entonces encontré un árbol viejo que crecía cerca de la barda. Sus ramas llegaban hasta arriba del muro. Era mi única oportunidad. Salté y me agarré de la rama más baja. Mis brazos protestaron por el esfuerzo, pero no me importó. Empecé a trepar lo más rápido que podía. La corteza me raspaba las manos y la cara, pero seguí subiendo. Abajo, las figuras habían llegado al árbol. Las sentía ahí aunque no me atrevía a mirar hacia abajo. Llegué hasta una rama que pasaba sobre la barda. Estaba a punto de cruzar cuando sentí algo frío agarrar mi tobillo. Un grito se me escapó de la garganta. Miré hacia abajo y vi una de esas manos sin forma aferrada a mi pierna. Traté de patear, pero el agarre era fuerte. Más fuerte de lo que debería ser. Con desesperación me agarré de otra rama y jalé con todas mis fuerzas. Sentí como algo se desgarraba. No sé si mi pantalón o mi piel, pero logré soltarme. Me lancé hacia el otro lado de la barda sin pensar en la altura. Caí del otro lado sobre la tierra dura y el impacto me sacó todo el aire de los pulmones. Me quedé ahí tirado unos segundos que parecieron eternos, tratando de respirar, sintiendo cada parte de mi cuerpo gritando de dolor. Pero el miedo me levantó de nuevo. Me arrastré lejos de la barda esperando en cualquier momento ver a esas cosas trepar y seguirme. Pero no pasó nada. El silencio era total. Los susurros habían parado. Miré hacia la barda del cementerio y no vi nada del otro lado. Era como si todo hubiera sido una pesadilla horrible. Pero mis manos raspadas, mi tobillo sangrando y mi ropa desgarrada me decían que había sido muy real. Me levanté temblando y caminé hacia donde había dejado mi camioneta. Estaba estacionada a unos 50 metros de ahí. Cada paso era una agonía, pero no podía quedarme más tiempo en ese lugar. Cuando llegué al vehículo, busqué desesperado las llaves en mis bolsillos. Mis manos temblaban tanto que las dejé caer 2 veces antes de poder abrir la puerta. Me subí y cerré con seguro inmediatamente. Solo entonces me permití respirar un poco. Pero cuando miré por el espejo retrovisor hacia el cementerio, lo vi. Parado junto al portón de entrada estaba una de esas figuras. Quieta, mirando directamente hacia mi camioneta. Y aunque no podía ver sus ojos, sabía que me estaba viendo a mí. Arranqué el motor con manos temblorosas y salí de ahí lo más rápido que pude. Las llantas levantaron polvo y piedras. No dejé de acelerar hasta que llegué al pueblo y pude ver las luces de las casas y la gente caminando en las calles. Solo ahí me sentí un poco más seguro. Llegué a mi casa y me encerré. No le conté a nadie lo que había pasado. ¿Quién me iba a creer? Yo mismo no estaba seguro de creer lo que había vivido. Tal vez había sido un ataque de pánico. Tal vez mi mente me había jugado una broma horrible. Eso es lo que quería pensar, pero esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esas figuras sin rostro acercándose a mí. Escuchaba los susurros llamando mi nombre. Y lo peor de todo, sentía que algo había cambiado. Que algo de ese lugar había venido conmigo. Los días siguientes traté de seguir con mi vida normal. Iba al trabajo, hablaba con la gente, hacía mis cosas de siempre, pero había algo diferente. A veces, cuando estaba solo, sentía esa misma sensación de ser observado, como si algo invisible estuviera siempre cerca, esperando el momento adecuado. Una noche, 2 semanas después de lo que pasó en el cementerio, me desperté a las 3 de la mañana. Mi cuarto estaba completamente oscuro, pero sentí inmediatamente que algo andaba mal. El aire estaba frío, mucho más frío de lo normal. Y entonces lo escuché. Ese susurro, muy bajo, casi imperceptible, pero ahí estaba. Roberto. Roberto. Me quedé paralizado en mi cama, con las cobijas hasta la barbilla, tratando de convencerme de que lo estaba imaginando. Pero el susurro seguía ahí, y parecía venir de la esquina de mi cuarto, donde la oscuridad era más profunda. Estiré la mano buscando el interruptor de la lámpara que tengo en la mesa junto a mi cama. Mis dedos encontraron el botón y lo presioné. La luz llenó el cuarto de inmediato. La esquina estaba vacía. No había nada ahí.
pero la sensación de que algo había estado presente no se iba. Desde esa noche las cosas empeoraron. El susurro regresaba cada noche, siempre a las 3 de la mañana, siempre desde algún rincón oscuro de mi casa. Empecé a dormir con todas las luces encendidas, pero eso no ayudaba mucho. La presencia seguía ahí, invisible pero real. También empecé a ver cosas con el rabillo del ojo, sombras que se movían donde no debería haber nada, figuras que desaparecían cuando volteaba a verlas directamente. Una vez, mientras me preparaba para ir al trabajo, vi en el espejo del baño una silueta parada detrás de mí. Cuando me di la vuelta no había nadie, pero en el espejo la sombra seguía ahí, observándome con esa forma borrosa que tanto miedo me daba. Dejé de salir de noche. Dejé de quedarme solo si podía evitarlo. Invitaba a amigos a mi casa con cualquier excusa. Iba a visitar a mi familia aunque no tuviera ganas. Cualquier cosa para no estar solo con esa presencia que me seguía a todas partes. Un mes después del incidente, volví a manejar cerca del cementerio sin querer. Había tomado una ruta diferente para evitarlo, pero me perdí y terminé en el mismo camino de tierra que llevaba hasta allá. Cuando vi el portón de hierro a lo lejos, sentí que mi cuerpo entero se tensaba. Quería dar la vuelta, pero algo me hizo detenerme. El portón estaba abierto igual que aquella tarde, y parado justo en la entrada estaba una figura, la misma que había visto cuando me fui, quieta, inmóvil, esperando. Esta vez no corrí. No sé por qué, pero algo me decía que correr ya no servía de nada. Esa cosa, o lo que fuera, ya me había marcado. Ya era parte de mi vida, y no había forma de escapar. Me quedé ahí sentado en mi camioneta, mirando hacia esa figura oscura y ella mirando hacia mí. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez fueron minutos, tal vez solo segundos. Pero cuando volví a parpadear, la figura ya no estaba sola. Había más, todas formadas en una línea junto al portón. Todas inmóviles, todas esperando. Arranqué el motor y me fui de ahí, pero sabía con una certeza que me helaba hasta los huesos que esto no había terminado, que nunca terminaría. Algo en ese cementerio me había elegido y ahora yo era parte de algo que no podía entender ni escapar. Han pasado 3 meses desde aquella tarde. 3 meses en los que no he dormido bien ni una sola noche. 3 meses en los que esa presencia se ha vuelto más fuerte, más constante. Ya no solo la siento por las noches, ahora está ahí todo el tiempo. Cuando trabajo, cuando manejo, cuando como. Siempre presente, siempre observando, siempre susurrando mi nombre en una voz que parece venir de muy lejos y de muy cerca al mismo tiempo. Anoche algo cambió. No sé cómo explicarlo, pero lo supe en cuanto abrí los ojos. Eran las 3 de la mañana otra vez. Siempre las 3 de la mañana. Pero esta vez el susurro era diferente. Ya no solo decía mi nombre, ahora decía otras cosas. Palabras que no puedo repetir porque apenas las entiendo, pero que me llenan de un terror tan profundo que me cuesta respirar. Me senté en la cama y por primera vez en todos estos meses dejé que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad sin encender la luz. Y los vi, a todos, parados alrededor de mi cama como si hubieran estado esperando toda la noche a que los mirara. Sus formas borrosas y retorcidas llenaban cada rincón de mi habitación. Eran más de los que había visto en el cementerio, muchos más. Traté de gritar, pero no me salió ningún sonido. Mi garganta estaba cerrada por el miedo. Una de las figuras se acercó más a la cama, extendió lo que parecía ser su brazo hacia mí, y sentí ese frío horrible que había sentido cuando me agarró del tobillo aquella tarde. Entonces entendí algo terrible, algo que mi mente había estado tratando de negar todo este tiempo. Esas cosas no solo me estaban siguiendo, me estaban esperando el momento exacto, esperando a que mi miedo fuera tan grande que ya no pudiera resistirme más. El contacto de esa mano sin forma sobre mi hombro fue como si me tocara hielo puro. Un frío que iba más allá de la piel, que llegaba hasta dentro de mi pecho y se instalaba ahí como una piedra pesada. Y con ese toque vino algo peor. Imágenes, recuerdos que no eran míos, caras de gente que nunca había conocido, gente que había estado sola en ese cementerio igual que yo, gente que había cometido el mismo error de pensar que era un lugar seguro. Vi cómo cada uno de ellos había sido marcado de la misma forma, cómo habían vivido semanas o meses con esa presencia siguiéndolos.
cómo eventualmente todos habían terminado en el mismo lugar, de vuelta en el cementerio, de vuelta donde todo empezó. Porque esas cosas no te dejan ir. Solo esperan hasta que el miedo te consume tanto que ya no puedes pensar en otra cosa. Y entonces te llaman de vuelta. La figura retiró su mano y todas empezaron a alejarse hacia las sombras, pero antes de desaparecer, el susurro regresó. Esta vez entendí perfectamente las palabras. Te esperamos. Te estamos esperando. Ven a casa. Me quedé ahí sentado en mi cama, temblando, sintiendo cómo las lágrimas bajaban por mi cara sin poder controlarlas, porque sabía que tenía razón. Sabía que eventualmente tendría que regresar a ese lugar, no por decisión propia, sino porque algo dentro de mí, algo que esas cosas habían puesto ahí aquella tarde, me iba a obligar a hacerlo. Desde esa noche hace una semana, el impulso de regresar al cementerio se ha vuelto más fuerte cada día. Es como una voz constante en mi cabeza que me dice que vaya, que regrese, que ese es mi lugar ahora. He tratado de resistirme. He tratado de pensar en otras cosas, de distraerme, de mantenerme ocupado. Pero nada funciona. Ayer manejé sin darme cuenta hacia ese camino de tierra. No fue una decisión consciente. Simplemente me encontré ahí, frente al portón de hierro, con el motor de mi camioneta todavía encendido, y vi que todas las figuras estaban ahí esperándome. No solo unas cuantas, eran docenas, tal vez más. Todas formadas en filas perfectas dentro del cementerio, como si estuvieran en una ceremonia. Logré dar marcha atrás y alejarme, pero sé que fue la última vez que podré hacerlo. El impulso es demasiado fuerte ahora. Es como si algo me jalara con cadenas invisibles hacia ese lugar, como si una parte de mí ya estuviera allá y el resto solo estuviera esperando reunirse. Esta mañana me desperté y encontré tierra en mis zapatos, tierra oscura que reconocí de inmediato. Es del cementerio, pero no recuerdo haber ido ahí. No recuerdo haberme levantado de la cama siquiera, y eso es lo que más me aterra. Que mi cuerpo está empezando a ir sin que mi mente lo sepa, que estoy perdiendo el control de mí mismo. Ahora estoy escribiendo esto porque necesito que alguien sepa lo que pasó. Necesito dejar registro de que esto fue real, de que yo era una persona normal que cometió el error de ir solo a un cementerio y que algo de ahí decidió que yo le pertenecía. Esta noche sé que voy a regresar. Lo siento en cada fibra de mi ser. El impulso es tan fuerte que ya no puedo pensar en otra cosa. Mis manos tiemblan mientras escribo estas últimas palabras. Mi corazón late tan rápido que siento que va a explotar. Pero más fuerte que todo eso está esa voz en mi cabeza diciéndome que es hora de ir a casa. No sé qué va a pasar cuando llegue ahí. No sé qué es lo que me espera entre esas tumbas viejas y ese árbol de ramas retorcidas. Pero sé que no voy a regresar. Lo sé de la misma forma en que sé mi propio nombre, de la misma forma en que sé que el sol sale cada mañana. Algo terrible me espera en ese lugar y no hay nada que pueda hacer para evitarlo. Si alguien lee esto algún día, por favor, les pido que nunca vayan solos a un cementerio cuando empieza a oscurecer. No importa qué tan valientes se sientan. No importa qué tan poco crean en estas cosas, porque hay lugares en este mundo donde cosas que no entendemos están esperando a alguien que esté solo, alguien vulnerable, alguien como yo, y una vez que te marcan, una vez que ponen su atención en ti, ya no hay escapatoria, solo hay tiempo, tiempo antes de que tengas que regresar a donde todo empezó. Tiempo antes de que te conviertas en parte de ese lugar para siempre. Son las 2:30 de la mañana. En 30 minutos vendrán por mí como lo han hecho cada noche. Pero esta vez no voy a resistirme. Esta vez voy a dejar que me lleven. Porque ya no tengo fuerzas para pelear. El miedo me ha consumido tanto que ya no queda nada de la persona que era antes. Mi última voluntad es que nadie me busque. Que nadie vaya al cementerio a tratar de encontrarme. Porque si lo hacen, si van solos a ese lugar maldito, entonces ellos también serán marcados. Y todo este ciclo horrible comenzará de nuevo con otra persona. El susurro acaba de empezar, más fuerte que nunca. Roberto, Roberto, es hora, ven a casa. Mis piernas se están moviendo solas. Me estoy levantando de la cama sin querer hacerlo. Mis manos están buscando las llaves de la camioneta.
Mi cuerpo ya no me pertenece. Esto es lo último que voy a escribir. Lo último que voy a hacer como la persona que fui alguna vez, porque sé que cuando cruce ese portón de hierro esta noche, cuando camine entre esas tumbas hacia el lugar donde me están esperando, ya no voy a ser Roberto Domínguez Herrera de Puebla, México. Voy a ser algo más. Algo que pertenece a ese lugar oscuro. Algo que va a quedarse ahí para siempre, esperando en la oscuridad a que otra persona cometa el mismo error que yo cometí. Y lo peor de todo es que ahora entiendo que las figuras que vi aquella tarde no siempre fueron lo que son ahora. Una vez fueron personas como yo, personas que fueron marcadas y que no pudieron escapar. Y ahora yo voy a unirme a ellas. Las llaves están en mi mano. La puerta de mi casa está abierta. Mis pies están caminando hacia la camioneta. No puedo detenerme. Ya no puedo hacer nada excepto aceptar lo que va a pasar. Si encuentran esto, si algún día alguien lee estas palabras, por favor recuerden mi nombre. Recuerden que yo fui real, que tuve una vida y una familia y sueños como cualquier persona. Y que todo eso terminó porque fui solo a un cementerio una tarde de martes. El motor está encendido. Estoy manejando hacia ese lugar. Los susurros llenan mi cabeza. Ya no es solo una voz. Son cientos, miles, todas llamándome, todas dándome la bienvenida. Y lo único que puedo pensar mientras manejo por este camino de tierra por última vez es que el cementerio nunca estuvo vacío aquella tarde. Nunca estuve solo. Solo que no podía ver a todos los que ya estaban ahí, esperando, observando, eligiendo a su próximo compañero en la oscuridad eterna. El portón está adelante, está abierto como siempre, y todas las figuras están ahí formadas, esperándome. Ya casi llego, ya casi estoy en casa.